Perfecto, gracias. De hecho, los que estabais aquí el miércoles, en la charla que tuvimos por parte del jesuita que nos vino desde Lovaina, uno de los elementos que él subrayaba es esa idea de ecología integral, ese unir. En un momento de extrema fragmentación, de extrema oposición, es necesario unir esfuerzos, crear una alianza educativa para formar personas maduras, capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad. un proverbio africano dice que Se necesita toda una aldea para educar a un niño, pero debemos construir esta aldea todos juntos para educar a los niños, para educar el futuro. Debemos hacer que esta aldea nazca una convergencia global para una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, para que la educación sea creadora de paz, de justicia, de acogida entre todos los pueblos de la familia humana, además de diálogo entre sus religiones. Debemos tener el valor de formar personas que estén dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en la solidaridad universal, en un nuevo humanismo. Bienvenidos. Este aplauso es desde el aula de la Pontificia Universidad Lateranense. Soy Alessandro Gisotti y tengo el placer y el honor de acompañarles en este evento que pone en el centro la educación. Un evento promovido por Papa Francisco y por la Congregación para la Educación Católica. Dentro de poco vamos a escuchar un importante mensaje de Papa Francisco que resume y que programa también el tema de la educación. El Global Compact on Education, el Pacto de la Educación, tenía que ser el 14 de mayo pasado, pero por causa de la pandemia y su dramática fuerza no pudo ser posible. Cuando las condiciones van a ser posibles, lo vamos a hacer de presencia. Esta es una etapa intermedia que quiere subrayar cuánto es urgente el tema de la educación, aún más urgente de lo que podía ser antes de la pandemia. Este evento quiere indicar la cura, la atención que el Santo Padre le tiene a la cuestión de la educación, que atañe a todos, hermanos, hermanas, para retomar el tema de la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Y este mensaje ahora tiene más importancia que nunca. Hoy estamos conscientes de esto. Querían estar presentes, pero para respetar las normas anti-COVID, teníamos que darle espacio a los protagonistas de este espacio, es decir, los jóvenes, los estudiantes. Y quisimos que este evento pudiera alcanzarse por parte de todos, a distancias. Está en streaming, en YouTube de Vatican News. Tenemos traducción simultánea en inglés, en portugués, en español. Y también está en directo por vía satélite de Vatican Media. Antes de escuchar las palabras del Papa, le doy la palabra a nuestro anfitrión, el rector de la Pontificia Universidad Lateranense, Vincenzo Bonomo, que es quien saludo y le agradezco mucho. También agradezco al canciller Angelo De Donati y las autoridades eclesiásticas y civiles. Tiene usted la palabra, profesor Bonomo. Gracias. La bienvenida de la Universidad del Papa solo está a través de mí y del canciller que está aquí. Justo hace un año, era el 31 de octubre
del año pasado, el Santo Padre desde esta misma aula magna lanzaba la idea de seguir con un enfoque para elaborar un pacto global sobre la educación. Y daba algunas ideas que en este momento signaban una reflexión que tomaron también universidades, académicos, para elaborar y al mismo tiempo programar este pacto. Esta frase, que creo que puede ser importante para dar la bienvenida, es la frase que dice: sin un proyecto de educación, la persona humana es solo esclava de un pensamiento breve, un pensamiento fragmentado, un pensamiento que solo puede proponer pequeñas cosas, no grandes proyectos. De aquí un grande proyecto, un pacto global. En esta ocasión, Papa Francisco tenía 4 pilares fundamentales: el desarrollo de esta reflexión, la idea del diálogo, la idea de la certidumbre de la educación y de las diferentes agencias educativas que están en juego. La unidad de la educación a través de los instrumentos que tenemos. La idea de comunitas, donde hay el educador, quien está educado y todos los protagonistas de la experiencia de la educación. Bueno, esta es la bienvenida de nuestra universidad. Gracias, profesor, el rector de la Universidad Lateranense. Ahora tenemos el momento que tan esperábamos. Vuelve a hablar Papa Francisco de la educación, en su enseñanza, con el diálogo con el mundo. Queridos hermanos y hermanas, cuando los invité a iniciar este camino de preparación, participación y planificación de un pacto educativo global, no imaginábamos la situación en la que se desarrollaría. El COVID ha acelerado y ampliado muchas de las urgencias y emergencias que habíamos constatado y ha manifestado muchas otras. A las dificultades sanitarias se sumaron después de las económicas y sociales. Los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia, tanto a nivel escolar como académico. En todas partes se ha intentado activar una respuesta rápida a través de plataformas educativas informatizadas que han mostrado no solo una marcada disparidad en las oportunidades educativas y tecnológicas, sino también, debido al confinamiento y muchas otras deficiencias existentes, muchos niños y adolescentes se han quedado atrás en el proceso natural de desarrollo pedagógico. Según algunos datos recientes de organismos internacionales, se habla de una catástrofe educativa. Es un poco fuerte, pero se habla de una catástrofe educativa ante los aproximadamente 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis económica generada por el coronavirus, aumentando una brecha educativa ya alarmante, con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa. Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas sanitarias necesarias serán insuficientes si no van acompañadas de un nuevo modelo cultural. Esta situación ha hecho incrementar la conciencia de que se debe realizar un cambio en el modelo de desarrollo para que respete y proteja la dignidad de la persona humana. Debe partir de las oportunidades que la interdependencia mundial ofrece a la comunidad y a los pueblos, cuidando nuestra casa común y protegiendo la paz. La crisis que atravesamos es una crisis global que no se puede reducir ni limitar a un único
ámbito o sector, es general. El COVID ha hecho posible reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos entre nosotros. En este contexto, vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. Si los espacios educativos hoy se ajustan a la lógica de la sustitución y de la repetición y son incapaces de generar y mostrar nuevos horizontes en los que la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia construyan una nueva cultura, ¿no estaremos faltando a la cita con este momento histórico? También somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad y que cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Por tanto, la educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones que manifiesta la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad estimulante de un renovado camino educativo que no mire para otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, grandes pobrezas y exclusiones humanas. Se trata de un itinerario integral en el que se salga al encuentro de aquellas situaciones de soledad y desconfianza hacia el futuro que generan depresión, adicciones, agresiones, odio verbal, fenómenos de intimidación y acoso entre los jóvenes. Un camino compartido en el que no se permanezca indiferentes
ante el flagelo de la violencia y el maltrato de menores. El fenómeno de las niñas esposas y de los niños soldados, la tragedia de los menores vendidos y esclavizados. A esto se suma el dolor por el sufrimiento de nuestro planeta, provocado por una explotación sin inteligencia y sin corazón que ha generado una grave crisis medioambiental y climática. En la historia hay momentos en los que es necesario tomar decisiones fundamentales que no solo dan una impronta a nuestra forma de vida, sino sobre todo una determinada posición ante posibles escenarios futuros. En la actual situación de crisis sanitaria, llena de desánimo y desconcierto, consideramos que es el momento de firmar un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Hoy se requiere la parresía necesaria para ir más allá de visiones extrínsecas de los procesos educativos, para superar las excesivas simplificaciones aplanadas sobre la utilidad, sobre el resultado estandarizado, sobre la funcionalidad y la burocracia que confunden educación con instrucción y terminan destruyendo nuestras culturas. Más bien, se nos pide que busquemos una cultura integral, participativa y multifacética. Necesitamos valentía para generar procesos que asuman conscientemente la fragmentación existente y los contrastes que de hecho llevamos con nosotros, la audacia para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. El valor de nuestras prácticas educativas no se medirá simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Un mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo. Y esto involucra a toda nuestra humanidad, tanto personal como comunitaria. Hacemos un llamamiento de manera particular a los hombres y a las mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los operadores de los medios de comunicación, en todas partes del mundo, para que ellos también firmen este pacto y con su testimonio y su trabajo se hagan promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro y la fraternidad. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad, capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Un proceso plural y multifacético, capaz de involucrarnos a todos en respuestas
significativas, donde la diversidad y los enfoques se puedan armonizar en la búsqueda del bien común. Capacidad para crear una armonía. Esto es lo que necesitamos hoy. Por estos motivos, nos comprometemos personal y conjuntamente a poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. Segundo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Cuarto, tener a la familia como primera e indispensable educadora. Quinto, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Séptimo, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad de la economía circular. Queridos hermanos y hermanas, en definitiva, queremos comprometernos con valentía para dar vida en nuestros países de origen a un proyecto educativo, invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. En este proceso, un punto de referencia es la doctrina social, que, inspirada en las enseñanzas de la revelación y el humanismo cristiano, se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia. Tal inversión formativa, basada en una red de relaciones humanas y abiertas, debe garantizar el acceso de todos a una educación de calidad, a la altura de la dignidad de la persona humana y de su vocación a la fraternidad. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga, por tanto, la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Recordemos, hermanos y hermanas, que las grandes transformaciones no se construyen
en el escritorio. No, hay una arquitectura de la paz en la que intervienen las diversas instituciones y personas de una sociedad, cada una según su propia competencia, pero sin excluir a nadie. Así tenemos que seguir, todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización, de la armonía, de la unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Gracias. La educación, dijo Papa Francisco, es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad. La educación siembra esperanza, pero tiene que ver también con la fraternidad. Papa Francisco mencionó también en su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, que de alguna forma nos indica cómo la educación sea un pilar para salir de esta situación dramática de la pandemia. Estos son algunos de los temas que vamos a enfrentar hoy. Vamos a tener el cardenal Giuseppe Versaldi, que invito a subir aquí para un primer comentario. El cardenal Versaldi, prefecto para la Educación Católica, y Monseñor Vincenzo Zani, secretario de la Congregación para la Educación Católica. Ya lo hemos visto en el saludo del principio, el rector Bonomo, rector de la Pontificia Universidad Lateranense, Franco Anelli, rector de la Universidad Católica del Sacro Cuore, y la profesora Silvia Cataldi, docente de Sociología en la Universidad La Sapienza de Roma. Tenemos también en el público docentes y estudiantes que les voy a presentar. Ahora vamos a escuchar el cardenal Versaldi. Algo que hay que subrayar y que quiero proponer del mensaje denso y que estimula mucho es el marco histórico que Papa Francisco celebra de este evento que había mencionado el mayo pasado. Como hemos escuchado, nadie podía prever el impacto con la pandemia que por causa de la pandemia hemos tenido estos efectos tan negativos. Este trágico evento de la pandemia fue solo un factor precursor de una crisis que el Papa ya del que el Papa ya tenía la idea, que había establecido y quería proponer antes de la pandemia. Claro, esto lo puso más serio y los remedios que se han encontrado también en el campo de la educación, a través de los medios de comunicación social. Como ha dicho el Papa, han permitido a algunos de superar el obstáculo, pero también aumentaron la brecha de muchos chicos, chicas, que aumenta el público de los excluidos del proceso escolar. 250 millones, también 10 millones más, según algunas investigaciones, se añaden solo por este evento de la pandemia. Por esto el Papa dice que es aún más necesario este pacto educativo global. La razón que se encuentra en la origen de todo es la necesidad de un cambio de modelo, de patrón de desarrollo. El Papa dice, no podemos seguir repitiendo, aunque tenemos muchas crisis, los mismos procesos de desarrollo en todos los campos,
incluido el campo de la educación. Para cambiar un modelo de desarrollo es necesario un nuevo modelo cultural, porque trabajar, actuar, sigue el pensamiento. Y si no cambiamos el pensamiento, si no cambiamos la manera de concebir el mundo, la manera de alcanzar los objetivos para los que vivimos, no se puede cambiar el modelo de desarrollo. Podemos buscar remedios, pero, en fin, no cambiamos nunca nada. Por esto el Papa dice que este proceso empieza por la educación. Es difícil cambiar la mentalidad, la cultura de las generaciones pasadas. Hay que empezar con las nuevas generaciones, hay que cambiar la manera de pensar de los jóvenes para que, como dice el Papa, se rompa la cadena de determinismos, de fatalismos, de pesimismos que son fruto de ideologías que están en contra del verdadero bien de la humanidad. Por esto el Papa quiere lanzar esta iniciativa, siendo la crisis global. Necesitamos de un pacto global para armonizar. Esta palabra de armonía se repite mucho. Hace falta el esfuerzo de todos. Todos estamos de acuerdo con los objetivos. Nadie dice que quiere las desigualdades, la guerra, las injusticias. Tenemos que estar de acuerdo sobre los medios. El Papa dice que tenemos que estar de acuerdo en los motivos, en las razones que están en el fondo, que nos empuja a cambiar este modelo de educación. La educación, dice el Papa, mencionando la tradición cristiana, dice, es cuestión de amor. Es un amor que nos hace hermanos entre nosotros, siendo conscientes que nadie puede estar solo. Tiene que empujar la humanidad a todos, a todas las agencias que están involucradas en el campo de la educación, a unirse, unir sus esfuerzos en los medios, en los objetivos y en las razones, las motivaciones. Por esto el Papa dice que hace falta de un pacto con y para las nuevas generaciones, que son los que tienen mucho que ver con este proceso. Y luego las familias, las escuelas, las universidades, la humanidad entera, cada uno con su papel, porque nadie tiene que quedarse atrás ante esta pandemia global. De aquí tenemos la necesidad de volver a construir un tejido de relaciones fraternas. Y este tema se relaciona mucho con la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, en que el tema de la fraternidad tiene sus pilares fundamentales en la visión cristiana, pero también humana de la familia humana. Establecer relaciones fraternas permite crear una alianza, los mismos objetivos. Cualquier otra connotación, porque el ser humano existe y tiene sus derechos, tiene su dignidad, cualquier sea su condición, sin discriminación. Y subraya también, entre las propuestas que hace, es el papel de la familia como primera escuela de la educación. Porque si es verdadero que existe el amor, si no se aprende el amor, no se puede aprender fuera de la familia el amor. El respeto a la familia como primera agencia para que
se vuelva a construir, para que se les dé más fuerza, que sirve también para un cambio cultural, social. Concluyo con el llamamiento que el Papa hace, dando más importancia a la doctrina de la Iglesia en el ámbito académico y universitario, que es competencia de esta congregación católica. Tenemos que hacer un esfuerzo para que no se quede una carta muerta, sino que se repita lo que es el patrimonio social de la Iglesia, sino que se desarrollen estas contribuciones. Y invito a que todas las autoridades académicas estimulen científicos, expertos, para que se constituya unas facultades eclesiásticas, para que nuestras instituciones puedan elaborar proyectos, no solo ideas, y formar personas capaces de influir en la sociedad. Este es el compromiso que como congregación queremos llevar a cumplir. Este es el mensaje del Papa. Gracias. Gracias, Su Eminencia. Gracias, Cardenal Bersaldi. Quedamos en la Congregación para Educación Católica y Monseñor Vincenzo Zani, usted que desde el principio está involucrado en este pacto educativo, este Global Compact on Education. ¿Qué tipo de proyecto se puede ver en las palabras del Papa que acabamos de ver, de escuchar de Papa Francisco? Papa Francisco ha trazado muchos principios, pero al mismo tiempo se puede resumir algunos rasgos que hemos detectado en su mensaje de hoy, que resume también los mensajes antecedentes. Lo podemos ver en el segundo objetivo, es decir, cuando dice que hace falta escuchar la voz de los niños, de los chicos y de los jóvenes, o transmitir a ellos valores y conocimientos. Hay que construir juntos un futuro de justicia y de paz, porque la educación es semilla de esperanza, de paz, y dar una vida digna a cada persona. Bueno, una etapa es un recorrido muy, muy largo. ¿Cuáles aspectos se enfrentaron antes de esta etapa de hoy? Desde septiembre de 2019, la Congregación para la Educación Católica, que tuvo la labor de preparar este evento mundial, que no se pudo realizar, ha promovido una preparación a través de encuentros internacionales que tenían el objetivo de enfocarse en diversos aspectos de la colaboración global con universidades, academias, centros de estudios, ya como se habló al principio de la conversación. Y muchos países empezaron a hacer conferencias, proyectos, programas que vamos a recoger y que vamos a profundizar. Los aspectos que tenemos que subrayar son el tema de la democracia, de la paz, de la ecología, del diálogo interreligioso, del tema del servicio de aprendizaje, poner todo a disposición de los demás. Y un tema muy importante, también el tema de también retomar el documento que se firmó el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, entre Papa Francisco y Al-Azhar, donde se va a desarrollar más, sobre todo después de la encíclica Fratelli Tutti. Pero ¿cuáles son para usted, según usted, los elementos más importantes del mensaje de hoy? Bueno, en la primera parte creo que
En su mensaje, el Papa nos da dos mensajes importantes. Es decir, el hecho de que estamos hoy en un contexto caracterizado por el hecho de la pandemia, con todos los datos que mencionó, el Papa lo ha definido una catástrofe educativa. Y el segundo punto es mencionar la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Cada parte de este mensaje se refiere a la encíclica de Fratelli Tutti, hermanos todos. Esta encíclica tiene que ser el mapa de los principios y los valores al que tenemos que inspirarnos para este nuevo recorrido para las instituciones. Tiene que ser un principio para reflexionar, para trabajar, que puede realmente invertir las mejores energías en una educación que tiene como un principio transformador de la sociedad. Muchas gracias, Monseñor Zani. Nos trasladamos en el público. Las nuevas generaciones, dijo el Papa, son los primeros destinatarios del pacto educativo. Entre los que están presentes hoy hay Hiro Tanaka. Nos interesa tu opinión porque tu punto de vista es un punto de vista original. Tú procedes de Japón y eres de religión budista. Como budista estoy en el diálogo entre religiones, me estimula particularmente la invitación del Papa para construir una sociedad que tenga como base la educación. Y he entendido que en el pacto educativo, para responder a los desafíos urgentes de los jóvenes, de la sociedad y de la casa común, todos estamos llamados a generar armonía y alianza entre personas e instituciones diferentes. Esto tiene que tener mucho diálogo entre las generaciones y todos los componentes de la sociedad. En mi experiencia personal de vivir y de estudiar juntos con los hermanos y las hermanas cristianas y musulmanas, he experimentado que la unidad en la diversidad es como una llamada a nuestro estar en relaciones con los demás. Creo que si conseguimos ser más transparentes y acoger diferentes puntos de vista para los demás, juntos podríamos crecer más. Es un camino comunitario que hay que recorrer hacia una cultura integral y fraterna. Gracias. Gracias. Era importante subrayar esto sobre la fraternidad. El pacto educativo es realmente global porque responde a una exigencia global. Un desafío global solo puede tener una respuesta global. Esto nos lo dice el Papa y nos lo dice también la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, que quiso estar aquí hoy y que quiere responder al mensaje del Papa con su videomensaje. Su Santidad el Papa Francisco, Excelencias, Señoras y Señores. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a Su Santidad el Papa Francisco por su compromiso con la construcción de la paz mediante la educación y por su confianza en el papel que la UNESCO puede desempeñar en esa misión. En nuestra organización, compartimos la visión de una educación humanista que se basa en la dignidad y los derechos humanos, la paz y la ciudadanía, la ecología, la solidaridad y el desarrollo. De hecho, la educación no puede limitarse a sus funciones económicas o utilitarias. La educación es un bien común que nos permite reavivar un deseo universal de humanidad, como lo dijo Su Santidad en su última encíclica Fratelli Tutti.
Esta es la condición para una sociedad solidaria que respete la persona humana, su dignidad, pero también el planeta, que es nuestra casa común. Mesdames et messieurs, Señores y señoras, este bien común, pero está en peligro, porque, como recordaba su santidad, el pasado febrero, el pacto educativo tenía que ser roto por efecto de las desigualdades e injusticias. La crisis que hoy es muy grande. Ante todo, tenemos una fuerte crisis en la educación porque 1,6 mil millones de personas y estudiantes en el mundo no tienen accesos a las clases. Y no tenemos los dispositivos específicos para continuar el aprendizaje. Como sabemos bien, esta situación difícil atañe también a los más vulnerables. En el África subsahariana, donde el 80% de los estudiantes no tienen acceso a Internet en sus propias habitaciones, en sus casas. Esta crisis, pero es más vasta y profunda. Ha desencadenado una globalización de la indiferencia y tal vez violencia en los discursos de odio contra los más vulnerables, contra los migrantes, contra las poblaciones discriminadas y muy a menudo contra las mujeres. Los que la crisis de COVID parece confirmar, revela la fragilidad de nuestros sistemas educativos. Es un pacto auspicado por su santidad que considera la educación en toda su portada mundial, compartida, integral. La UNESCO, organización que está como primera en las Naciones Unidas para la educación, tiene la vocación de estar en el corazón de esta fundación, en todo su objetivo para realizar este mandato. A través de la educación necesitamos cultura, deporte, ciencias, informaciones. La UNESCO, de hecho, es por su naturaleza una organización mundial que tiene 193 Estados miembros de todos los continentes, porque la UNESCO ve la educación como una visión compartida e integral, que pone al centro el ser humano, su empatía, su dignidad, para que la educación sea el pilar de la fundación de nuestra sociedad. El Pacto Mundial es eco de la gramática, del ADN de la UNESCO, de su ambición histórica y humanista para construir paz, ante todo, en nuestras mentes. La UNESCO opera todo el día para realizar esta ambición. En primer lugar, lanzamos una adopción urgente para responder a la crisis a través de nuestra Coalición Mundial para la Educación, una coalición que reúne más de 150 partners activos en más de 70 países, una coalición que trabaja para sustentar la continuidad del aprendizaje, cuando y donde es posible. Nos enfocamos en una acción a medio y a largo plazo, a través de un compromiso para la educación a la ciudadanía mundial. Esto conlleva aprender cómo respetar los demás y las diferencias, combatir los prejuicios y sensibilizar nuestra humanidad común. A Mosul, por ejemplo, estamos llevando a cabo uno de los proyectos con mayor carga simbólica en este campo, sustentando la continuación de las actividades escolares y de la vida cultural, de las librerías, ferias, eventos educativos, todos pilares esenciales para una cultura de paz y de respeto. Esta cultura de respeto no se tiene que aplicar solo a las personas, sino también al mundo natural. Por esto, UNESCO está siempre enfocada en la educación del medio ambiente, la que nos permite ajustar otro pacto, el entre hombre y naturaleza. Para volver a construir estos pilares, necesitamos una visión a largo plazo. Por esto, hemos lanzado algunas reflexiones a nivel internacional sobre el futuro de la educación con la ayuda de actores de la sociedad civil de todo el mundo. Esto involucra a la entera comunidad. Podríamos poner la educación como un bien común global dentro de 2050 y más. De hecho, esto es lo que tenemos que hacer para nuestros jóvenes. A este propósito,
tiene una significación muy simbólica el hecho de que nuestra Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación tiene como Su Excelencia el Presidente de la República Federal Democrática de la Etiopía. En este país, que tiene 100 millones de personas, se encuentra a enfrentar numerosos desafíos climáticos. Los jóvenes son el 60% de la población. La UNESCO tiene el honor de estar aquí juntos con vosotros y de formar parte del Pacto Mundial. Gracias por vuestra atención. Agradecemos a la directora general de la UNESCO para estar aquí con nosotros y estar en este evento del Pacto Educativo. Papa Francisco, que ha escrito muchas veces también en Fratelli Tutti que la educación, la fraternidad son valores que hay que compartir en todas las religiones. Estamos aquí en el público, hablamos con Mohamed Shainouni, un estudiante musulmano que procede de Argelia. ¿Cómo te parecen estas palabras del Papa? Muchas gracias. Salam aleikum. Hace 800 años, un sabio musulmán decía: ayer era inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y puedo cambiar mi persona. Yo creo que todos tenemos que tener la valentía y la visión para cambiar las cosas. Pero antes que todo, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Y esto es lo que Papa Francisco quiere decirnos. Que invitaba a la humanidad entera a escuchar nuestra voz interior, decir y cambiar las cosas. En su discurso la palabra esperanza me ha afectado mucho, porque para mí la palabra esperanza existe solo para cosas grandes. Y esto no es suficiente porque esto es muy personal. Hace falta del corazón, hace falta de rezar y las manos para trabajar en concreto. Yo creo que para ser grande significa trabajar para los demás, no trabajar para explotar a los demás. Y yo estoy muy feliz de leer Fratelli Tutti, porque me ha afectado realmente mucho este pensamiento fantástico y sus palabras concretas. Y lo que me afectó más es cuando Papa Francisco estaba hablando con nosotros, nuestros jóvenes odiernos, y nos dio una sugerencia. Dice que tenemos que ser testigos de nuestra identidad, de nuestra historia, para alcanzar este objetivo común, la fraternidad global, que es un pilar para construir este recorrido. Y también en el Corán, Dios Todopoderoso, Alá, decía, oh hombres, os habemos creado de un hombre y de una hembra, de un hombre y de una mujer. Y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que podéis encontraros. Y estoy muy feliz que estoy aquí para servir la humanidad, porque cada uno tiene este poder de servir la humanidad. Para mí, lo más importante, uno tiene que vivir para servir, no vivir para servir. Professoressa Silvia Cataldi, prima Hiro, adesso Mohamed Amin. Muchas gracias. La poliedricità anche nelle testimonianze che Esta opinión multifacética de los testigos de hoy, sabemos cuánto lo importante que la importancia que le da el Papa a estas opiniones multifacéticas. De alguna manera asociamos la cultura del poliedro a la multifaceta de... Bueno, el Papa nos invita a hablar de una
cultura de tipo integral. Antes que todo, hablo como docente de universidad. Ese es un cambio de mente muy fuerte, porque normalmente, sin quererlo, tenemos una idea de cultura muy de nociones. Hay un pedagogista, Paulo Freire, que hablaba de educación depositaria o de bancos. Los educadores, sin quererlo, sin pensarlo, pensamos a las personas a las que tenemos que educar como si fueran contenedores, unas cajas que hay que llenar. Pero este tipo de modelo tiene que cambiar en absoluto, porque plantea muchísimos problemas. Porque por un lado es un saber de tipo abstracto que se desconecta completamente de la realidad, y lo vemos en nuestras universidades. Y también tiene una visión un poco jerárquica del saber, quién sabe y quién no sabe. Bueno, yo creo que este pacto pueda funcionar, sí, también para nosotros educadores, pero también yo como madre, en mi familia, y desde este punto de vista tenemos que cambiar todo y volvamos al significado verdadero de cultura. Procede de cultivar, es un verbo de estado, significa que tenemos que invertir tiempo, espacio, dar espacio a las preguntas y no empezar solo por las respuestas. Cultivar significa también curar, amar, como dice el Santo Padre. Y esto es muy fuerte. Y si hablamos de amar, no hablamos solo de cabeza, sino hablamos de corazón. El amor tiene una dimensión práctica. Si nosotros y los educadores conseguimos hacer nuestro trabajo, estamos haciendo nuestro trabajo, porque la educación es ante todo cura. Hannah Arendt decía que la cura cotidiana es un gesto revolucionario. Decía que la educación es un elemento, el momento en que decidimos si nosotros amamos bastante el mundo, porque lleva a transformarlo. Y la fraternidad que se evoca mucho en este evento, ¿cómo podría cambiar el corazón de esta cultura hacia estimular su cambio? Bueno, yo me pregunté, ¿este cambio puede quedarse solo un llamamiento o quedarse una carta muerta? Pero tenemos que hacer palanca sobre dos elementos. Uno es el reconocimiento de las diferencias. El otro es las desigualdades. Cada crisis requiere que exista una nueva forma de solidaridad. En este pacto hablamos también de la fraternidad. Es una fraternidad que tiene raíces en el pasado. Es la promesa que no hemos respetado en nuestra modernidad, pero también es nueva, porque dice que es también hoy. Un sociólogo francés, Caillé, dice que la fraternidad es plural. No puede ser solo de una clase social, solo de una nación, entre personas parecidas o algo masculino. Es plural, porque dice hay que reconocer la especificidad, la belleza y la unicidad de cada uno. Y lo que me afecta también como socióloga es el pacto, es algo muy fuerte con el pacto, es rechazar la neutralidad. Se pone en la parte de los últimos. Es un acto epistémico porque mira el mundo a partir de los últimos. Y también es un elemento de acción porque nos dice, en la segunda parte habla de la protección de los menores, de las chicas, de las personas con discapacidad, de los oprimidos. Gracias. Gracias, profesora Cataldi. Vamos después de Japón y Argelia, vamos a Congo, Brazzaville, en África, para escuchar una reflexión de Suor Rita Bedestel Musuna Kimani. Para usted, este pacto educativo, estas palabras que acabamos de escuchar de Papa Francisco, ¿qué son para usted? Una invitación. Este pacto educativo es un llamamiento y una invitación, porque un llamamiento porque pone en marcha un principio de humanidad y la lógica del amor, pero también una invitación porque es para todos.
porque prescindiendo del color, de la raza, combate cada forma de egoísmo que obstaculan el progreso de la humanidad y la educación integral de la persona humana. Solo sembrando las semillas del amor en el pequeño jardín del corazón humano, que podemos entender como el futuro de un mundo nuevo depende de la calidad de la educación que le damos a los jóvenes, pero también de la atención hacia los más débiles. Y esperamos que haya una adhesión grande a este pacto educativo, porque como dice el apóstol Pablo, la esperanza no defrauda nunca. Muchas gracias. Gracias, hermana Rita, por esta palabra de esperanza. Papa Francisco decía, la educación siembra esperanza. Y pasemos a algo donde hay mucho trabajo, escuelas ocurrentes, una experiencia que nace en Argentina, en Buenos Aires, justo con el cardenal Jorge Bergoglio, en particular en la crisis en Argentina. En estos años, Scholas se ha convertido en una fundación pontificia y contribuye con todas sus ganas, su esfuerzo para poner en marcha, para poner en práctica el pacto educativo. Escuchamos el video mensaje del presidente José María del Corral. Bienvenidos a este día tan especial, un día que celebramos para nosotros desde Scholas el origen de la misión con la cual nació hace 30 años. Como dijo el Papa Francisco, Scholas nace para rehacer el pacto educativo, que ya en ese entonces el padre Jorge Bergoglio consideraba que estaba roto. Estaba roto porque los jóvenes estaban solos, porque la educación había perdido la esencia, había perdido la armonía, el sentido que los jóvenes necesitan. Una educación que no tenía que ver con la vida de los jóvenes. Una educación que generaba mayor cantidad de excluidos, mayor brecha. Por eso Scholas nace reuniendo jóvenes judíos, musulmanes, cristianos, jóvenes de escuelas públicas con privadas y todos juntos participando en una misma aula, de un aula sin paredes. Luego el Papa Francisco se da cuenta que esta crisis que vivía Argentina está en el mundo y le pide a Scholas llevar esta experiencia, esta revolución educativa al resto del mundo. En los 190 países, Scholas promueve una educación que genera sentido, implementando el pacto educativo en lo cotidiano, en el día a día. Por eso agradecemos a todos los que se han sumado en estos años para hacer realidad un pacto educativo a partir de los problemas reales que tienen nuestros jóvenes. Porque como dice el Papa también, no habrá futuro si no consideramos a nuestros jóvenes un presente. Ringraziamo José María del Corral, presidente di Scholas Occurrentes. Professor Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, quale può essere il ruolo, secondo lei, che le università, in particolare le università, possono avere per un rinnovato impegno educativo? Credo che possono trovare questo ruolo riflettendo anzitutto sul significato della parola che le definisce. Universitas vuol dire un approccio ampio e completo allo sforzo educativo, direi in due dimensioni. Una che è quella di tendere ad una completezza della formazione delle persone a cui si rivolgono. L'altra è quella di tendere alla disseminazione, alla universalità della proposta educativa che sono capaci
hacia la educación. Rispetto alla catastrofe educativa di cui parlava il Santo Padre, forse le università non sono in prima linea, la catastrofe colpisce anzitutto e più con maggiore evidenza e gravità del danno la formazione primaria, ma tutti hanno e devono avere diritto di ambire al completamento dei gradi più avanzati degli studi. Aggiungo solo una cosa, ricollegandomi a quanto diceva la professoressa Cataldi, che integralmente condivido. Lo scopo, la funzione o meglio, la realizzazione di questo approccio secondo il modello di una università significa rispondere a un bisogno sociale attuale. Le società attuali hanno bisogno di cultura, come si diceva, cioè di una cultura diffusa, che non sia esclusione di un gruppo elitario, ma che significhi approccio consapevole anche alla condizione della cittadinanza, il ruolo che una persona ha dentro la società. Per troppo tempo le università hanno scivolato verso una loro funzione di addestramento professionale. Devono recuperare, ed è estremamente importante invece, appunto la dimensione di carattere culturale, generale, globale, che appartiene alla loro origine. Grazie Rettore Anelli. E in platea ci attende il professor Alberto Lopresti, professore di storia delle dottrine politiche alla LUMSA. Ecco, l'abbiamo ascoltato, Papa Francesco dice per educare un bambino ci vuole un villaggio, ma questo villaggio va costruito, la realtà è superiore all'idea, per riprendere Evangelii Gaudium. Pero debemos construir esta aldea. Su universidad ha recogido decenas de historias en todo el mundo, de experiencias concretas en este sentido. Y la LUMSA hace años se enfoca en el pensamiento pedagógico de Papa Francisco. ¿Cómo se puede declinar en concreto el pacto educativo para que no se quede solo una teoría abstracta? Che il patto educativo non nasce oggi, viene da lontano, non è frutto dell'improvvisazione. No nace hoy, no es fruto de improvisación. En particular tenemos que recordar los muchos encuentros que tuvo el Santo Padre con los líderes mundiales, en que los empujaba a hacer algo concreto en cuanto a educación para reducir las diferencias, para reducir las brechas entre generaciones, para curar los muchos sufrimientos que hay entre nosotros. ¿Y el punto cuál es? El punto es que su credibilidad es que tenemos muchísimas iniciativas que la Iglesia por todo el mundo tiene con el enfoque de enseñar a la persona cómo vivir. Esto es el pacto educativo. Significa que además de una propuesta con fines y principios, la Iglesia puede aportarle al mundo de hoy una serie de experiencias significativas, y si es verdadero que a las muchas cuestiones tenemos que darles respuestas globales, estas no están solo en las ideas, sino también en iniciativas concretas que dentro de poco vamos a conocer. ¿Y cuáles desarrollos puede tener este proyecto del que tenéis? Le doy una respuesta directa. Organizarnos, porque no es solo una exhortación a hacer más, sino es hacer mejor. Hay que hacer red. Este es el salto, es el cambio innovador. Hay que intercambiarnos informaciones, coordinarnos para buscar recursos, intentar tener recursos para ir hacia los mismos objetivos del pacto educativo. En ese sentido, quiero recordar que hay la posibilidad de iniciativas en línea con los objetivos del pacto educativo, los estamos estudiando ahora, para realizarlas como miembros activos del pacto educativo. Y por esta razón, la Congregación para la Educación Católica, junta con algunos centros de investigación académicos, quiere instituir un observatorio para medir, evaluar, promover las iniciativas que están de acuerdo con el pacto educativo para darle una respuesta global según los criterios de la educación católica. Vamos a ver una iniciativa que hemos recogido desde Camboya.
y los protagonistas son los salesianos. Me llamo Soken. Me llamo Saken, tengo 20 años. Soy de la aldea de Krokakyan. Ahí estaba con mi madre y mi padre y mis hermanos pequeños. Mis padres son campesinos. Mi padre ha muerto. Mi madre trabajaba también haciendo trabajos muy difíciles. Ella nos acudía a todos. Yo soy la hija mayor y nunca tuve ocasión de jugar con mis amigos. Por la mañana, muy temprano, iba a trabajar con ella en el huerto, en el campo. A volte non avevo nemmeno il tempo di mangiare. No tenía ni siquiera el tiempo para comer. I miei compagni si Mis accorgevano compañeros che ero povera e spesso mi escludevano dal gruppo. sabían que yo no podía estar y me excluían. Yo los enviaba. Tenía celos hacia ellos porque tenían también los vestidos limpios. Le famiglie Los che niños, vivono las familias que sulla collina viven en fumante, estos montículos humeantes de estos vertederos. e si tratta appunto di bambini che Son niños vivono con le loro famiglie, que vanno a viven raccogliere la con sus plastica, familias, que qualcosa recogen simile, plástico, lattine, cose riciclate, latas, a cosas volte que se anche pueden cibo. Un'altra vender. classe di bambini che También considerare comida. sono i bambini che lavorano, portatori, per Y hay confine niños fra que la trabajan, Thailandia e que Cambogia. trasladan Qui, objetos un po' il punto de nero Camboya a della Tailandia. Este es el punto más evidente de Camboya, porque los niños se utilizan para utilizar en las mudanzas y per trapianti di organi. en los transportes, también para los órganos. Hay recién nacidos que se venden por la familia a personas que prometen que pueden vivir una vida mejor en familias ricas, pero luego se explotan y están en ciudades como Pattaya, donde hay turismo sexual. El turismo en Camboya es una moneda con dos caras. Hay la explotación sexual, la pedofilia, pero también el rescate, que permite a muchos jóvenes cortar con la pobreza y los sufrimientos. La Don Bosco Hotel School ofrece a estos jóvenes esta posibilidad. Da la posibilidad a estos jóvenes a realizar sus sueños. Cuando vine al examen de admisión, tenía miedo, pero cuando supe que podía entrar, era muy feliz porque se trataba de la cocina, que era lo que había elegido yo. Y cuando he entrado en la cocina, tenía como un escalofrío de felicidad. Cuando tenga las posibilidades, quiero abrir mi propio restaurante. Quiero tener una casa mía para mi familia. Quiero que las generaciones futuras estén mejor. Quiero amor como Don Bosco da a los niños que no tienen posibilidades. Una iniziativa que nos da el sentido de este compromiso concreto del pacto educativo. Nos quedemos en la LUMSA con María Cinque, directora de la escuela ACE, Educación al Encuentro y a la Solidaridad. También ella es protagonista de esta investigación, de esta búsqueda. ¿A qué se inspiran estas historias? Estas historias se inspiran en el pacto educativo, en el pacto global. Son iniciativas que están en curso en diferentes partes del mundo sobre la educación, iniciativas que se llevan a cabo por parte de asociaciones de voluntariado, familias religiosas, movimientos. Los elementos que tienen en común en cuanto a experiencias de educación es favorecer algunos procesos como procesos de inclusión
integración y atañen el área de la solidaridad, de la ecología integral, de la ciudadanía, de la paz. Y estas experiencias tienen en común siempre un pacto, una alianza. Son actores locales entre culturas y religiones. ¿Y cómo se enseña a los niños la solidaridad, la fraternidad? En Hermanos Todo, en Fratelli Tutti, Papa Francisco dice que la solidaridad tiene como base el servicio. Se puede enseñar desde los primeros años de edad a curar los más frágiles. En la LUMSA nosotros creamos una escuela, ACE, Educar al Encuentro y la Solidaridad, que tiene como enfoque educar a los jóvenes estudiantes para educar a los niños desde los primeros años de edad para los demás. Gracias a la profesora María Cinque, al compromiso de la LUMSA para recoger estas experiencias. Vamos a ir a una parte muy importante de este evento. Monseñor Vincenzo Zani, hay muchas iniciativas, hemos recordado muchas de ellas, hemos visto experiencias a través de vídeos. Y en futuro, ¿cómo le vamos a dar concreción a estos proyectos tan ambiciosos como el proyecto del Papa, que tiene un proyecto tan difícil de crear? Este proyecto empezó el 12 de septiembre de 2019, cuando Papa Francisco decía que tenemos que comprometernos a poner la persona al centro de la cuestión, promover proyectos concretos y incisivos, y educar y formar personas capaces de estar al servicio del bien común, como estábamos diciendo antes. Para llevar a cabo estos proyectos coordenados, involucrando realidades académicas e institucionales, elegimos 4 recorridos. La primera relativa a la comunidad y a los derechos, la segunda a la paz, la ciudadanía, tercera ecología integral y la cuarta fraternidad y desarrollo. Cada una de estas áreas se eligieron 4 universidades que sean como los jefes de una red de universidad, no solo de la Iglesia, sino también de otras expresiones culturales como budistas, musulmanes, que van a profundizar más este trabajo de búsqueda, de investigación, de proyecto, de compartir proyectos. Son estas 4 universidades. Per la pace, questa università, perché qui il Papa ha chiesto di Notre Dame, esta universidad. Para la ecología integral javeriana de Bogotá, que hace 5 años tiene un curso sobre la educación a la casa común, y para fraternidad y desarrollo la Universidad Católica del Sacro Cuore. Tomo la ocasión, teniendo aquí los 2 rectores, la Pontificia Universidad Lateranense, nos dijo Monseñor Zani, está enfocada en el tema de la paz y de la ciudadanía. Y de aquí, en 2018, tenemos unos estudios sobre ciencia de la paz. Oggi è diventato qualcosa in più, è un processo avviato, se vogliamo stare nei Desde 2018 hemos trabajado mucho y porque es un proyecto que ya tiene su principio, porque constituye la arquitectura de la paz. Y voy a retomar la terminología de la encíclica 231 de Hermanos Todo, Fratelli Tutti. Tenemos la arquitectura de la paz. Cada arquitecto se pone enfrente de una construcción teniendo en cuenta 3 elementos. Los fundamentos son, ante todo, no pensar que hay que excluir la guerra, sino entender por qué existe la guerra. No solo derechos proclamados, sino que significa derechos, que significa libertad. Entonces, una ciudadanía diferente que sea consciente. Durante siglos, la ciudadanía era una razón de excluir o incluir.
Hoy la ciudadanía tiene otro significado, en un contexto de paz. Segundo perfil es el método de trabajo. El método de trabajo es algo que hemos incluido en nuestra universidad, en nuestro mensaje hecho por el pacto. Está hecho para dialogar, para determinar cuál es el método de trabajo, para crear valores y no solo expresar nociones. El tercer elemento es el objetivo de la paz. Es un objetivo, claro, que es muy de resolución y de prevención de los conflictos. Y hay que crear profesionalidades por personas capaces de que puedan conjugar filología, derecho, religiones, todas las ciencias sociales juntas en un proyecto muy ambicioso, un proyecto que está en el perfil de la educación y que tiene en la educación un elemento de resumen. Junto con la actividad didáctica tenemos la actividad de investigación, que tiene su campo en dos campos. El concepto de paz, claro, está el famoso hospital de campo, que se cita mucho en Evangelii Gaudium, y la vida de la comunidad internacional, tal como se describe hoy. El concepto de paz defiende el multiculturalismo y a esta actividad de investigación y búsqueda tenemos que ponerle también el aspecto práctico, que se puede realizar a través de la cohesión con otras ideas, universidades y aportaciones. Gracias, profesor. También esta referencia al multilateralismo con este mensaje que dio Papa Francisco a las Naciones Unidas. Monsignor Zani lo recuerda en un videomensaje que dio la profesora Diane Desierto de la Universidad Notre Dame de los Estados Unidos. The University of Notre Dame is proud to support the Global Compact on Education. My name is Professor Diane Desierto. I teach Human Rights Law and Global Affairs at the Keough School of Global Affairs. Here at Notre Dame, we integrate human rights teaching, research, and service at all levels of students and all departments, and in particular, even all fields of endeavor in research. Human rights education is central to our Catholic mission as a university, and all the more so for our personal institutional motto to be a force for the common good. So here at Notre Dame, we have offered the fullest range of courses on civil, political, economic, social, and cultural rights, including the draft convention on the right to development at the United Nations, which was drafted. La Universidad de Notre Dame está orgullosa de adherir al Global Compact on Education. Soy Diane Desierto, enseño Derechos Humanos y Afares Internacionales en la Keough School. El estudio de los derechos humanos no está limitado a las clases en aula. But learning human rights is not limited to the classroom. At the earliest possible opportunity, through centers such as the Clough Center for Civil and Human Rights and the Kellogg Institute of International Studies, which hosts the Ford Program for Human Development and Solidarity, we afford opportunities for students to immerse immediately in learning in the field of human rights in accompaniment with those who are the most vulnerable, local communities, grassroots communities, social movements, among others. We teach human rights over here. Aquí enseñamos los derechos humanos no desde el punto de vista multilaterales, los procesos, sino con un punto de vista crítico y analítico, sobre todo poniéndonos por parte de quien los vive en su... Y por eso estamos orgullosos de Popular Progressio, Solicitudo Rei Socialis, Laudato Si, y la más reciente Fratelli Tutti, para adoperarnos para un desarrollo genuino para todas las personas. Y quiero congratularme con el Global Compact on Education.
Agradecemos la profesora Desierto para este videomensaje y seguimos con estas áreas de... en particular, volvamos a Italia, a Milán, a la Universidad Católica del Sacro Cuore, que va a enfocarse en otro binomio fundamental de este pontificado. Es decir, fraternidad y desarrollo. Le pido al rector que nos enseñe el trabajo que se va a hacer por parte de su universidad. Bueno, gracias. La importancia de tratar la dimensión educativa en la clave de lectura entre fraternidad y desarrollo da mucha satisfacción, pero también mucha responsabilidad, porque quiero disfrutar de observación de las serenidad más calificantes del creer, desde el punto de vista educativo que dio el Santo Padre. Nuestra universidad el creer del sentir, para un esfuerzo de tipo creo mi Dios y basta. Se ponen en campo para respetar este compromiso. Que creo en tus misterios sin entenderlos. Creo en mí, y en el pan blanco, y en el prójimo, y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque crees confiar, como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Soy tu amado, me siento lo que más da, te quiero y eso basta. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse, como me gusta amarte, estando frío, estando frío. Medio ambiente. La última área del tema es la ecología integral. Nos trasladamos a Bogotá, en Colombia, donde habla el rector Señor, sencillamente, porque esperar es descansar, como me gusta esperarte sintiendo ha puesto de miedo. rodillas la prepotencia de políticos, empresarios y científicos, y han quedado al desnudo las crueles realidades de la sociedad y la magnitud de la crisis socioambiental. Es necesario un cambio radical a través de que hagan Como me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo. Como me gusta, quererte, amarte y esperarte. La economía de nuestras universidades tienen la grave obligación de proponer un modelo de desarrollo sostenible, porque el actual ha llevado al saqueo de la creación. Esta visión de la ecología integral debe ser transversal en los currículos.
Arratsaldeón, buenas tardes y gracias por haber venido a la tercera y última sesión de estas jornadas para presentar y discutir y entender mejor la encíclica Laudato Si sobre la Casa Común. Hoy lo que tenemos es una mesa redonda, aunque es alargada, pero conseguiremos hacer la mesa redonda. Y de lo que se trata aquí es de, hemos traído 3 expertos en distintos temas relacionados con la encíclica, para que nos hagan sus reflexiones de su lectura de la encíclica. Durante una hora o así hablaremos de la encíclica, hablarán los ponentes de la encíclica y al final abriremos el campo para preguntas del público. Cualquier pregunta que tengamos los aquí presentes, pues podremos dirigirlas a personas que por su profesión tienen cosas que decir sobre la encíclica. Presento a Margarita Martín, que es meteoróloga y sabe todo lo del tiempo de San Sebastián. ¿El fin de semana será bueno? Ringraziamo Viento anche sur este fin de semana, o sea que bien. Margarita Martín, como meteoróloga de San Sebastián, pues obviamente tiene mucho que decirnos sobre todo el tema del cambio climático y sobre muchos de los temas que nos habla la encíclica. Después tenemos con nosotros a José Manuel Echaniz, doctor en veterinaria y persona que ha trabajado muchísimo en cuestiones de salud pública, tanto para el gobierno vasco como ahora para el Ayuntamiento de Donostia, y por temas de salud pública, de alimentación, pues también tiene muchas cosas que decirnos. Y finalmente Dolores López, geógrafa y experta en movimientos migratorios y cuestiones de geografía humana, profesora de la Universidad de Navarra y ha venido desde Pamplona, pero nos reconocía ahora que San Sebastián es el lugar de su noviazgo, ¿no? ¿Es así? Entonces es un motivo también para ella para venir. Entonces, de lo que se trata es de las 3 personas aquí presentes. Bueno, yo también soy Jaume Navarro, yo me dedico a la historia de la ciencia, también os diré alguna cosa de mi lectura de la encíclica. De lo que se trata es, cada uno de nosotros nos hemos leído la encíclica desde la perspectiva de nuestra profesión. ¿Y qué es lo que podemos aportar para las personas aquí presentes que se hayan leído la encíclica o aquellos que todavía no la hayan hecho y lo vayan a hacer después de estos 3 días, que seguro que lo van a hacer, pues darles una serie de pautas para entender mejor esta encíclica. Entonces, lo primero que les preguntaría a cada uno de ellos, quizá empezando por Margarita, es brevemente, después ya nos meteremos en arena, brevemente, ¿qué te ha parecido la encíclica en una primera lectura? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué nos podrías decir de tu lectura? Yo me la leí en directo, cuando la estaban presentando, que presentaba el director del Instituto de Potsdam, para mí una autoridad en cambio climático muy respetada. También tenemos la posibilidad de y me interesaba mucho, mail, que es aquí donde se lo vamos a proyectar también en el vídeo. Hay que acercarse. Para mí es una encíclica muy bien trabajada, porque no es solo el mensaje de una autoridad religiosa, eso es lo más importante, pero es que ese mensaje está apoyado, yo creo que por primera vez, en un estudio científico. Es decir, la Iglesia ha dejado de ser el guerrero de la ciencia para apoyarse en la ciencia. Y esto es un cambio de cultura muy importante dentro de la Iglesia. Luego, me parece que hace la introducción de un concepto y que lo deja bien claro, que es el concepto de casa común. Cuando decimos casa común, quizá los que estemos aquí presentes, pues por nuestro bagaje cultural cristiano y judeocristiano, donde el hombre es el centro de la naturaleza. Y este es el cambio que introduce esta encíclica. La casa es común de todos los seres que compartimos el planeta, no solo los racionales, también los irracionales. Y hay que respetar los derechos de todos los seres que comparten el planeta y los del propio planeta, que tiene una naturaleza muerta, que sobre la que se asienta la vida. Entonces, este concepto, para mí, creo que cambia
hasta algunos de los conceptos, conceptos no, interpretaciones que se han hecho del Génesis. No son conceptos, porque el Génesis está escrito y hay que interpretarlo, pero la interpretación antropocéntrica, es decir, centrado en el ser humano como dominador de la naturaleza, eso es lo que cambia en esta encíclica. Y a partir de que cambia eso, empieza a tener una base ética, el respeto a la naturaleza, porque eso es lo más importante. El respeto a la naturaleza tiene que formar parte de nuestra ética, tanto como el respeto a los demás seres humanos, que es hasta ahora en lo que se basa la educación, no solamente la religiosa, sino la ética y la llamada educación cívica en las escuelas y lo que sea. Respeto a los otros seres humanos. Pues la naturaleza es la vida y la vida se merece el mismo respeto. Nos comprometemos personalmente a poner al centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona. Esto funciona. Sí, pero no tiene luz. Que favorizcan rechazando estos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. Escuchar la voz de los niños, adolescentes, jóvenes, de la Iglesia a Católica, quienes transmitimos valores y conocimientos con el medio para ambiente, construir juntos como parte un futuro de importante de ese justicia y de mundo, paz, una vida digna para cada persona. Tercero, fomentar la plena participación de las Cuando niñas se refiere y de al las compromiso jóvenes medioambiental, en la educación. Cuarto, se está refiriendo en todo tener momento a ese concepto nuevo, muy progresista, muy reciente, Quinto, de ecología integral, y educarnos no para solo echar el papel a la papelera, abriéndonos a los más sino vulnerables y unir marginados. medio ambiente Sexto, y pobreza. Comprometernos Y ahí a es donde estudiar tiene para mucho que encontrar decir y otras está formas de perfectamente entender capacitado y la legitimado economía, para hablar. la política. Anima a la comunidad para cristiana, que estén verdaderamente a la al comunidad de servicio creyentes, del hombre y a de toda la comprometerse, familia humana, consciente de que amplios sectores de su propia comunidad que él dirige son tibios respecto a este tema y sirve de ejemplo además para otras comunidades con su compromiso medioambiental. Así tenemos que ir adelante, Independientemente de que se compartan o no las creencias religiosas que de forma nítida se reflejan en la encíclica, lógicamente, por otro lado, lo cierto es que desde una institución como la que representa el Papa, nunca se había mandado un mensaje tan rotundo y claro, con un contenido tan inequívocamente de ecología integral, y evidentemente ha descolocado a más de uno. Esas son las 4 ideas. Tuvimos por parte del jesuita que nos vino desde Lovaina, uno de los elementos que él subrayaba es esa idea de ecología integral, ese unir.